¿Se imaginan lo que sería tener una máquina del tiempo? Podrían algunos viajar a los años 80, otros yo sé que les encantaría viajar a los años 20, e incluso a otros les encantaría, no sé, visitar un dinosaurio. Incluso habría algunos futuristas que quisieran ir unos 20 años más adelante, o incluso 50, para ver qué avances tecnológicos hemos hecho como humanidad, qué desarrollos hemos logrado como sociedad, o incluso si siquiera seguimos aquí. Yo hoy lo que les quiero platicar es que esa máquina del tiempo ya existe, ya fue inventada, y se llama ciencia. Ahora, yo sé que a muchos les pueden venir diferentes imágenes en el momento en el que escuchan la palabra ciencia. Por ejemplo, pueden haber pensado en un científico con bata haciendo experimentos en un laboratorio. Por lo general es lo típico. También puede ser que ustedes hayan pensado en una materia escolar que ustedes odiaban o que incluso amaban, como puede ser la física, la química, la biología, la matemática, la programación, la lógica o incluso la psicología. También puede ser que no hayan pensado en nada, pero déjenme decirles que esta palabra ciencia ya tiene en sí misma un sinfín de significado. Dentro de estas 7 letras que conocemos como ciencia, se encuentran ya historias que a mí me encantaría llamar también novelas. Ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento, pero a lo largo de la historia, pues la humanidad se ha decidido de hacer esta descripción un poco más específica, un poco más larga, y sí lo acepto algo tediosa. Por ejemplo, la Real Academia Española define la ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante el razonamiento y la observación sistemáticamente estructurados y de los cuales se pueden predecir leyes y principios generales, los cuales tienen una capacidad predictiva y a su vez son comprobables experimentalmente. Y yo sé que la definición suena demasiado ambigua, demasiado larga y sí tediosa, pero la ciencia está muy lejos de serlo. Como les comentaba, la ciencia es una máquina del tiempo. Yo podría viajar al pasado y revisitar momentos históricos, como aquel en el que Galileo hacía experimentos en la Torre de Pisa. O incluso podría visitar aquel momento en el que Arquímedes salió desnudo de su bañera gritando Eureka por haber encontrado lo que hoy conocemos como el principio de Arquímedes. También les podría hablar sobre Santiago Ramón y Cajal y sus estudios en neurociencia. Les podría hablar sobre los diferentes tipos de debates matemáticos que se llevaron a cabo en el siglo XVI, sobre Évariste-Galois, sobre miles de científicos que han hecho historia. Les podría hablar sobre cómo Watson y Crick, a través de los diferentes experimentos también de científicos como Wilkins, Franklin, Chargaff o incluso Mendel con sus guisantes, lograron describir la estructura del ADN. Pero, como les digo, la ciencia, que en sí misma es una máquina del tiempo, nos permite ver todas aquellas historias que les comento hoy en el presente. Y si bien no es como aquellas máquinas del tiempo de la ficción en donde tú puedes viajar al pasado y vivir carnalmente todos esos momentos, sí que es una, vamos a decirle, máquina del tiempo que nos permite ver todos y cada uno de las consecuencias que han traído esos momentos históricos. Hoy, a través del estudio de leyes, principios, incluso, quisiera decir, ecuaciones, podemos encontrar cada uno de estos momentos escondidos. Y sí, yo sé que a veces resulta un poco tedioso estar revisando y viendo ecuaciones, principios y leyes, pero es que la ciencia no solo se puede percibir en estos tipos de teorías o modelos, sino que también los podemos encontrar en las aplicaciones que tiene hoy en día. Por ejemplo, podemos describir físicamente la trayectoria y rapidez de un balón de fútbol, el movimiento parabólico de una pelota de básquetbol, o incluso podríamos ver sus aplicaciones en aparatos dedicados a la medicina, como por ejemplo lo que son los rayos X o las resonancias magnéticas. También podríamos ver sus aplicaciones en el estudio de los músculos e incluso en la creación de rutinas específicas para generar hipertrofia muscular en un gimnasio. También lo podríamos ver en las construcciones de las casas, en los autos y más específicamente en la aerodinámica de los carros en carreras de automovilismo. Pero bueno, yo sé que estoy hablando mucho de ciencia, que es bella, que es hermosa, que es muy bonita, y quiero que entiendan por qué una persona joven como Fernando Isaac Martínez García, aquí presente, les quiere hablar sobre lo hermosa que es la ciencia. Yo, cuando era pequeño, no tenía muchos amigos. No es algo que me dé vergüenza reconocer, la realidad es que ese fue mi contexto y hasta ahora es lo que ha formado la persona que yo soy.
pero sí es cierto que tenía un único y verdadero amigo. Este amigo compartía conmigo el pensamiento crítico, el pensar en cosas que a lo mejor para la edad no se veían como normales. A mí me encantaban los temas como la ciencia, a él le encantaban temas como la política o incluso la historia. Y bueno, les quiero contar que hace año y medio ese amigo mío me comentó acerca de un dolor que tenía cerca de la pierna. Y yo, en mi búsqueda de saber pues qué era este dolor y querer ayudarlo, pues consulté también, al igual que él, con varios médicos. Él recibió diferentes tratamientos, diferentes diagnósticos, etc. Al cabo de unos meses llegaron a mi vida y a la de él 7 palabras que cambiarían por completo nuestras vidas. Linfoma anaplásico de células grandes ALK positivo. Ahora, yo sé que para muchos de ustedes estas 7 palabras no tienen ningún significado, pero para todos aquellos que tengan una noción en ciencia o en medicina sabrán que no significa algo bueno. Un linfoma anaplásico de células grandes ALK positivo es un tipo de linfoma que afecta a los ganglios linfáticos. Es un tipo de linfoma no Hodgkin y lo que en español se podría traducir como un tipo de cáncer. Entonces, al cabo de unos meses, este linfoma arrebató la vida de mi amigo. Y en ese momento fue muy triste para mí. Me sentí muy solo, desamparado. Claro, se imaginarán el haber compartido momentos con una persona a la cual amaban demasiado y de la nada perderla. Y lo único que pude hacer fue esconderme en mis procesos de introspección y de buscar las causas del por qué. ¿Por qué es que mi amigo le había tocado la casualidad de tener un linfoma anaplásico de células grandes ALK positivo? Y cuando me di a la tarea de buscar la causa de por qué había sido mi amigo la víctima de toda esta tragedia, me dediqué a buscar en libros, en médicos y en internet. Y la única respuesta que encontré fue causa no determinada. Entonces se imaginarán el dolor, la prepotencia, la desesperación que una persona que quiere saber el porqué de las cosas puede sufrir cuando alguien le dice que es una causa no determinada. La etiología, que estudia la causa de las condiciones, enfermedades y demás, para un linfoma anaplásico de células grandes ALK positivo es no determinada. Y entonces, en ese momento, pues me sentí más triste. No sabía por qué le había pasado esto a mi amigo. Y entonces decidí volver a mi máquina del tiempo y viajar un poco al pasado. Y me di cuenta de que esas causas no determinadas fueron las mismas que inspiraron a Gauss, inspiraron a Fermat, inspiraron a Charles Darwin, a Lamarck, a Laplace, a miles de científicos más que hicieron cambios en la sociedad. Científicos cuyas ideas no han muerto, cuyas ideas, a pesar de que ellos murieron hace 10, 100 o 1000 años, sus ideas siguen preservadas y pueden ser tomadas por niñas, niños, jóvenes, adolescentes que simplemente quieran ir un poco más allá. Y entonces, volviéndome a subir a mi máquina del tiempo, recordé que esta no viajaba solo al pasado y al presente, sino que también al futuro. Porque la ciencia en sí misma también tiene una cualidad predictiva, una capacidad predictiva de saber qué pasará en el futuro. Y si bien no te va a decir si el día de mañana vas a ser millonario, sí te va a decir que si yo, por ejemplo, agarro un objeto con mi mano, lo alejo de mi cuerpo y la abro, este caerá. Y yo sé que puede sonar un ejemplo bastante banal, pero en realidad esta es una manera en la que la ciencia ha estudiado lo que ya pasó para poder saber qué pasará después. Y asimismo, de esta manera se han logrado encontrar las causas y las consecuencias de diferentes tipos de enfermedades y de diferentes tipos de acontecimientos que alguna vez conocimos como fenómenos. Entonces, regresando un poco al presente en esta máquina del tiempo, me encontré a mis amigos, a mis compañeros y demás, que por lo general pues
me externan su preocupación por el hecho de que las ciencias son muy aburridas, son tediosas y en general no encuentran una aplicación práctica inmediata de lo que es la ciencia. Y es cierto, materias como física, química, matemáticas o biología, vistas en un punto de secundaria o preparatoria, puede ser que no tengan tanto poder como las aplicaciones prácticas que hoy sí podemos ver. Pero no debemos olvidar que todas y cada una de esas leyes, teorías, modelos, principios, incluso datos, fueron la base de las que hoy están mejorando nuestra calidad de vida. Todas esas ideas de científicos que hoy ya murieron son la base de la pirámide en donde la cúspide es el conocimiento. Así que la próxima vez que vean una ley, una teoría, una ecuación, incluso un dato, cuestiónense, vayan más allá, busquen las historias que están detrás de ellas, pregúntense el por qué son así, por qué las cosas pasan como pasan. Y en el momento en el que ustedes empiecen a cuestionar acerca de por qué las cosas pasan y ustedes empiecen a cuestionar sobre los fenómenos que hoy parecen muy evidentes, ustedes en ese momento estarán empezando a hacer ciencia. Muchas gracias.